90 años, les voy a contar los recuerdos de nuestra familia, según contaba mi padre, desde que él llegó a nuestra tierra argentina hasta que se, se fue, hasta que se fue. Bueno, pero falleció porque no se fue de acá. Sí, o sea, cuando él tenía 12 años, partió de su tierra, Siria, el Yemen, Venezuela, sí, a escondidas de su familia, ¿no? Pero, como la madre siempre es madre, como ya sabía, le puso un cinturón ancho abajo de toda la ropa con un poco de dinero para que no se saliera sin nada. Y ese fue el barco. Ahí estaba el barco por salir. Y él se metió como niño chico, se habrá metido por cualquier rincón y llegó a la bodega del barco y ahí se instaló hasta que el barco empezó su marcha. Bueno, su madre y no sé si algunos de sus hermanos desde el puerto los llamaban y le gritaban que no se fuera, y su madre lloraba mares de lágrimas. ¿Pero él venía solo o...? Solito. Y se escondió bajo la bodega del barco y ahí tomó viaje. Viajó 3 meses en el barco. Cuando lo descubrieron, sería una persona buena que se los llevaron arriba para que atendiera a los pasajeros cuando se descomponían, ¿viste? Cuando se que llamara la atención para que lo auxiliara. Entonces todos le tomaron mucho cariño porque un niño chico, y imagino que no sería muy grande porque mi papá no era alto, así que no sería muy alto. ¿Sí? Bueno, y así que hizo su viaje muy feliz, muy tranquilo, muy querido por todos, el personal del barco, por todos los pasajeros, en fin. Se hizo querer por toda Y así viajó hasta llegar a Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires. Espérate un chiquito, mami. Él allá dejó... ¿cómo era su familia? ¿Cómo contaba que era su familia? Como la cantidad. ¿Quiénes eran? O sea, ¿cómo se llamaba la madre? No, se acordaba nada más de escuchar el llamado de la madre, nada más. Ya no veía a nadie ya. ¿Pero cómo se llamaba la mamá? Abajo del barco. Y la mamá se llamaba Sara. Y mi abuelo, el papá, se llamaba Salud. Y él era mellizo con una hermana, y una pareja mellizos. Pero su hermana quedó allá y él vino solo. Bueno, llegaré a Buenos Aires en el barco, en el puerto, a tomar nota de que venían los nombres, los documentos. Él no sabía nada, absolutamente nada. Ese dinero, pero lo traía muy oculto que nadie se lo fuera a sacar. Y bueno, le dijo, le pedían cómo se llama. Y él, como no sabía hablar, que
castellano, dijo en árabe, Faraj Shalash. Entonces ahí anotaron, le pusieron Francisco Chávez, sin más ni menos que ellos. Más o menos lo que ellos de entender. dedujeron de lo que podría ser el... Y así quedó. Bueno, ya salió del puerto, empezó a andar y encontró un paisano. En ese tiempo tienen que haber habido muchos paisanos, todos paisanos mercaderes que vendían mercancías y, ¿cómo se diría? Como es el dicho que tienen baile y vainete, ¿verdad? De todo un poco. De todo un poco. Espejitos, cepillos, peinitos, de todo, en fin. Y entonces él se ve que llegó a buen lugar, y el paisano lo recibió, en fin, lo recibió en su casa, uno más de la familia, y le dio el trabajo. Yo salía a vender mercancías así, en la mercadería, y de todas, como ellos le llamaban antes, le llamaban chucherías. Cosas como se venden ahora, nada más que ahora no se venden ambulantes, sino en bueno, y así empezó y creció hasta aproximadamente, no se acordaba ni la fecha de nacimiento ni para ir contando su cumpleaños, cuántos años cumplía. Él suponía más o menos que a los 20 años aproximadamente se vino de Buenos Aires, se vino a Mendoza y ya vino al departamento San Martín. Ahí estaba porque él viajaba mucho en el ferrocarril, en el tren, se le echó amigo de mi tío, el hermano de mi mamá. Uno era flautista y el otro maquinista. Los dos hermanos de mi mamá, Emilio y Segundo Tello. Se hizo muy amigo de él. Llegó a San Martín, traía su capital, me imagino, y la vería y se estaba en San Martín con eso, y después siguió con tiendas, todo lo que era tienda, antes le llamaban tienda porque vendían telas tanto para sábana y todo eso, como para vestir, para prender de vestir. Bueno, y así trabajó muchos años en San Martín. Hizo su capitalito. Y él siempre se seguía en la amistad con mis tíos. Por eso, o sea que... Y ahí fue cuando Bueno, te robaron. sí. Entonces vino otro paisano, quizás más inteligente que él o más estudiado, y con su pequeño capital hicieron socios del negocio. Y así agrandaron el negocio, ¿no? Tenían un capital más o menos bueno ya. Bueno, a su debido tiempo fue malo el socio, fue más vivo que él, diremos, en este sentido, o que él le tenía demasiada confianza a Buenos Aires. Entonces le robó todo el capital
llevó todo el capital en efectivo, en dinero, y se fue a Chile. No volvió más. Entonces se quedó sin capital. Pero se quedó con la mercadería, se imagina. Habrá seguido con eso que le quedó, vaya a saber. Y siempre... Y esa persona, perdóname mamá, esa persona, ¿te acordás del apellido o...? No sé ni nombre ni apellido. No. Supuestamente nunca lo nombró. Para viajar y que no le pasara nada, pudo haber dado hasta, o sea, cualquier apellido hasta el apellido de él. Claro. Él habrá tenido los papeles que le habrán dado en Buenos Aires como para que residiera en Buenos Aires, vaya a saber, bueno. Pero él se quedó sin nada, sin dinero y sin nada. Entonces siguió trabajando solo. Ya tenía su buen capital también. Y como era amigo de mis tíos, ellos lo invitaron a la casa donde vivía mi mamá, que sería la tía de mi madre, o sea, de ellos. Hermana de la mamá de la sopa también, pero ya habían muerto la mamá y el papá de mi mamá. Mi mamá a los 12 años se quedó sin papá, la mamá había muerto ya varios años antes. O sea, tu abuela. Quedó, claro, mi abuela murió primero, ella quedó chiquita. Mi abuelo se volvió a casar, la terminó de criar hasta los 12 años la esposa de mi abuelo. Entonces, cuando ella tenía 12 años falleció mi abuelo. Entonces ya quedó en esta familia. Pero vino la tía y se la llevó, supuestamente. Se la llevó a su casa. Y bueno, y así siguió viviendo, no muy holgadamente, por aunque eran muy ricos las personas en la tía esa. El esposo era francés, se llamaba Duvancé, era apellido Duvancé. Bueno, y ahí siguió su vida, buena o mala, hasta ser una señorita. Bueno, y sus hermanos siempre venían a visitarla. Y seguramente venía mi padre con ellos algunas veces. Cuestión que se enamoró mi padre de ella. Y ella tenía más de 20 años, tenía 22 años. Ya era mayor de edad. Entonces, como sus tíos, sus hermanos eran mayores, o sea, eran los dos hermanos mayores esos que tenían que estar. Hicieron, en fin, como si fueran sus padres, digamos, sus tutores. No sé si había papeles o no, eso sí que no. Bueno, de ahí entonces, una pareja con mi papá. Se casaron acá en la ciudad de Mendoza, en la iglesia, una iglesia de las viejas acá de la ciudad de Mendoza. San Francisco, alguna vez. La Merced. Creo que es la que está ahora, que es la plaza de Buenos Aires, puede ser. O el frente de la plaza de Buenos Aires, por ahí. En la calle Monte Casero, parece. No, entonces la Catedral de Loreto. Está ahí. No. Y pasando eso está en la Merced. Ahí que están
Bueno, y se quedaron viviendo acá, en la capital, en la calle La Cera. Ahí él siguió trabajando de niñado con mi papá con su tiendita, y después de ahí, bueno, mi mamá vivía en La Paz, mi mamá en Mendoza, en el departamento de La Paz. Y de ahí, como se casaron y se vinieron a la ciudad. Mi papá de San Martín de la ciudad y mi mamá de La Paz. Y así fue, empezó su matrimonio y siguieron trabajando supongo en el centro no sé cuánto tiempo. Después se fueron a Fraile Beltrán. Ahí mi papá compró una finca muy grande. Se llamaban, ya le llamaban después, como eran todos españoles ahí. La finca era Rodo, la calle de los Salamanquinos. Bueno, ahí se compró una hectárea de terreno. Y como hizo chacras, trabajaba en chacras, todo, cultivó todo ese terreno. Ahora no sé qué forma lo compraría o cómo, que después, no sé si lo vendió o se lo quitaron. Pienso que lo vendieron, porque él cuando se compró, lo vendió, porque se compró un lote en el pueblo de Beltrán, sobre la ruta 7, compró un lote y se edificó la casa, y ahí siguió su familia. Y ahí nacimos, siempre saco la cuenta, más o menos 12, bueno, 12. Desde el año, esto fue, su casamiento fue en el año 1912, 1913 ya nació el primer niño. ¿Qué vendrías haciendo? Siempre ahí en Beltrán. En ese entonces vivía en una casa que ahora está la escuela San Cristóbal La Figura. Ahí era nuestra casa. Bueno, hasta que seguramente hasta que edificaron la otra. Y ahí ya venía Ramón, el primer hijo, murió a los 11 meses por un accidente. Y después vino Ramón. Ya sería en 1915 que nació Ramón. ¿Ramón solo se llamaba o Ramón? Ramón, no, Ramón Simón. Ramón Simón. Simón. Porque mi papá le quería poner Ramón Salud como padre. Y no se lo permitieron. Siempre no permitieron el nombre extranjero. Entonces le pusieron Simón. Salud Simón. Combinado. Y en 1915 o 17, ay, no me acuerdo. 15 debe ser. Y porque Luis era en el 17. Después fueron naciendo cada 2 años. Ramón primero, a los 2 años vino Luis. ¿Luis cuánto? Luis Isaac. Isaac. Mi papá le quería poner Luis Isaac. Y él de su apellido Isaac. Así quedó.
Luisa. Después vino la primera Sara, o sea, en memoria de mi abuela, a la primera nena pusieron Sara también. Pero esa falleció también a los 11 meses más o menos, también por un accidente. Bueno, después vino Marta, Marta Irene, o sea, la segunda nena de la lista. No, la primera. Ah, sí, La sí, segunda, está bien. Sara la primera y Marta la segunda. Después vino la otra Sara, Yo presente. incluso, y la estaba yo. Le quité el lugar a mi hermanita que se fue, yo llegué después. También me pusieron Sara porque la otra ya había fallecido y él quería poner el nombre de su madre. Pero yo tengo Sara sola, no tengo otro nombre. Bueno, después de mí, a los 2 años, o mejor dicho, no, 1 año y medio, vino Genoveva. Genoveva nos llevaba 1 año y medio. Después, a los 2 años después, vino Moisés, Hortensia, que falleció. que falleció a los 5 años más o menos. Y después vino Julia. Es decir, que éramos 5, 6 meses, 4 vivas y 2 muertas. Julia, Hortensia, se llamaba Hortensia sola. Y Julia se llamaba Julia Argentina. Ya nunca llegó el nombre. Después, 2 años después, la Julia fue el 25 y el 27, que nació el 27. Yo nací en el 23, la bebé del 24 y la del 25. El 27 que nació. Ya, pues la tía Julia creo que era del 29, me parece. El 29, 27 nació La Hortensia. la Hortensia y el 29 la. Después el 31, Moisés. Es el único nombre Moisés. Se iba a llamar Musa. No, Musa le decían. Ah, le decían. Ya el nombre de mi hermano y mi papá. Después de Moisés vino José a los 2 años. O sea, el 33 había nacido José. Después hubo una pérdida. Y pasaron 3 años de José a Mario, que Mario nació en el 36. Mario vendría a ser el más chico. Mario era el más chico. Después de Mario hubo otra pérdida. Hasta ahí nada más. ¿Mario cuánto? Mario Serafín. O sea que algunos tenían un nombre y otros dos. O sea que desde la Marta hasta mí teníamos un solo nombre. Bueno, los Julia tenía 2. Bueno, no era 2, una. ¿Y quién los inscribía? Mi papá. Él iba a inscribir. Entonces, como él no hablaba tan bien el castellano, entonces por ahí los nombres no le entendían y le ponían cualquier cosa. Que entendían más o menos, me acomodaba, entendía.
así fuimos toda la familia. ¿Qué pasó con...? Bueno, nosotros, en nuestra infancia, las mujercitas, por supuesto, más grande que era la Mata y yo le dábamos algo a la mamá, porque ahí ya tenía ella un negocito, un boliche, como que se llamaban antes boliche, que ahora no son los boliches de ahora, de bebidas y bebida al copeo, bebida embotellado, en fin, un almacencito, después vendía de todo. Tenía en la casa tenía hecho un salón grande en la casa, al frente, y ahí puso ella el negocito, ahí vendía ya de todo, hasta cosas de comelón, por ejemplo, que lo fríen, leña, cosas así. Y yo me tomé un lindo trago de quilosenta. Según decía la mamá, yo tenía 2 años, un poco más quizás. Me andaba pidiendo agua, y mi mamá estaba ocupada en su negocio, en sus cosas, y bueno, no me podía atender, se ve. Yo encontré como ella tenía el tacho, tenía las medidas de 1 litro, medio litro. Yo tomé uno de los que estaban ahí, me lo achiché. Bueno, y buen susto le tengo que haber dado a los perros, que lo hicieron conmigo, no sé. Era muy chiquita ahí, pero bastante incluso. Bueno, y así pasamos la vida. Teníamos un galpón grande al fondo del lote. Ahí teníamos cabras, lechones, cebacerros, ovejas, hasta un caballo, ternero, lo que viniera. Todo era bueno, era un espacio grande. Quien les alimentaba con los yuyos del campo, éramos Luis y yo. Teníamos un charré también. Y ahí nos cortábamos carrizo. Se lo conocen ustedes, carrizo. Trébol, todas esas cosas yuyos del campo. Formas de comida para los animales. Aparte seguramente le darían maíz, no sé lo que más otras cosas, afrechígaro, chancho. Bueno, y así fue pasando, fuimos creciendo y qué sé yo, pues, tuve enfermedades graves que tuvo Luis, se comió una barrita de jabón de tocador. También estuvo muy mal, lo llevaron lo trajeron acá a la ciudad y hicieron lavajero, en fin, las cosas que tenían que hacer. Bueno, la sacó barata, se sanó, se mejoró. Bueno, después, otro de los traviesos que hizo. Bueno, la Marta fue siempre más o menos sana, yo también. Afuera de lo que me chiché, parece que no me afectó demasiado.
a Moisés primero. La Julia fue sanita, después vino Moisés, estaba aparentemente muy sanito, muy bien, y yo lo tenía así todos los años, papá hacía los carneos, se criaban cerdos en la casa, y un ternero siempre, o mira, un capón, como le llaman a ver, que los chivos, las crías de las chivas, los machos, papá los capaba, hacía caparlos y los engordaba. Entonces, cuando llegaba el tiempo de carnero, los chivos así, especialmente alimentados, yo no sé, que se traían, entonces se hacía el papá hacía todos los años también. Él traía personas que lo ayudaran o que supieran más que él de él. Entonces se hacía el carnero. Y estábamos en ese libro del carnero, la mamá sumamente ocupada, porque y no es como te digo, no más chico de 11 meses, todavía tomaba el pecho. Y lo tenía yo en la falda, cuidándolo y dándole lo que necesitaba. Y de un momento a otro se me fue para atrás el niño, fueron los ojitos para atrás y todo así. Se dio un ataque de, ¿cómo se llama? Meningitis. En esa época era muy común la meningitis. Entonces, bueno, mi madre, imagina, tuvo que dejar todo de hincharse, todas esas cosas que ella era la principal de todos, iba alrededor de ella. Pero tuve que dejar todo eso y marchó a la ciudad con él. La tuvieron en el consultorio como 3 horas, creo, no sé, hasta que le hicieron reaccionar, hasta que volvió a tener la manita para atrás toda. Y desde entonces quedó con un ojo desviado. Cuando empezó a ir a la escuela, un oculista y le colocó unos lentes, le colocó lentes. Y esos lentes le modificó la vista. En edad escolar, ya 6, 7 años. Fueron de las enfermedades más graves que yo me acuerdo que hayamos tenido. Las mujeres fuimos más sanas. Ramón, como un gordo flojo en el consultorio, yo lo tengo en su tierra. No quiso ir a la escuela. Sí, hizo los primeros grados. No llegó a terminar la primaria. Entonces el papá lo mandó a trabajar, le buscó a trabajo. Y un paisano se llamaba, tenía el nombre de la melodía, que vivía más o menos, vivíamos acá como a 3 cuadras más o menos. Tenía un negocio, un almacén, ramo general. Le llamaban ese entonces, almacén de ramo general, que vendían de todo. Y llevaban la mercadería a domicilio. Entonces tenían una carretera, un reina, una carretera que se dio. Y entonces Ramón, supuesto que era sangre, caballo, y las hacía el reparto de la mercadería, de los pedidos y todo. Y ahí trabajó unos años.
Y Luis terminó la escuela, la primaria, pero mientras tanto él le ayudaba a la mamá. O sea, iba a Rodeo, a la parroquia de Rodeo del Medio, Don Bosco, que era la parroquia de Don Bosco de Rodeo del Medio, o sea, la parroquia de María Auxiliadora, de Don Bosco. Y aprendió a lustrar zapatos, a lustrar botín, zapatos. Entonces se iba con el cajoncito con toda su utensilios y se iba alrededor del medio frente de la iglesia a las horas de la misa. Entonces ya los hombres eran la elegancia de ellos es tener los zapatos ya. Se ganaba sus pesitos ahí, monedas en ese tiempo serían monedas, lo pueden hacer. Tenía una bolsita, y se lo traía la mamá. Y mientras tanto él iba, eso era mientras iba a la escuela todavía, entonces después le salió a él, acá en la ciudad, no sé si contactó cómo fue, de un señor que tenía una fábrica de corcho. Bueno, y lo empleó a Luis, era un jovencito de, no sé, de 18 años. Y él se empezó a hacer mercader se llama, mercader. El patrón. Bueno, entonces, y ahí empezó él con los corchos. Primero sería diciendo, envasando, cortando, pero él lo vendía ahí al público ahí, pero no salía a la calle. Vendía al mostrador. Y en ese tiempo todo el mundo usaba los corchos porque hacían, bueno, que embotellaban vino, no sé qué, vinagre o salsa, en fin, todo se hacía en botella, con corcho. Entonces vendía mucho los corchos. Y así, y ahí este hombre vendía a todo el pueblo más alrededor. No sé en qué lugar era, en la calle. No, ahí estaba. Bueno. Entonces él vivía, no sé, había una piecita, yo no sé dónde vivía. Luis. Como era muy buen mozo, la señora del dueño se enamoró de él. Y formaron pareja. Y vivieron en la calle Ituzangó, por allá. Por la sexta sección, creo que. Bueno, ahí, al lado, frente a una cuadra del Hospital San Antonio, que estaba en ese tiempo, había un hospital que se llamaba Hospital San Antonio. Bueno, ahí vivía él con la señora esta, pero seguía trabajando con los corchos. Y a su vez se compró una máquina de imprenta y se inició como gráfico. Entonces vendía los corchos, los etiquetaba, vendía las bolsas para fraccionar los corchos en bolsas de papel, supongo. Y ahí empezó él con la máquina, ahí aprendió a imprimir todo lo que se
necesita una máquina gráfica. Bueno, tenía un negocio de corcho, malo el precio. Esta señora vivía con él. Yo me acuerdo muy bien dónde vivía y cómo era ella y todo. Porque yo era más chica, tenía 11 años. Me enfermé. Enfermedad de la señorita. Entonces me trajo ahí mi sobrina en el hospital San Antonio, pues se me acuerdo del hospital. Y ahí me medicaron, las enfermedades correspondientes. Que no había tanto vivía ahí, estuve con ellos ahí en casita. Era un salón, dormitorio, comedor, un saloncito. Y donde tenía la máquina y todo eso. Y después la dependencia de la casa. Bueno, y así empezó Luis a hacerse cargo de la familia también. O sea que esa mujer era más grande que él. Sí, se llamaba Irene. A su vez, la señora tenía una nena, que no era del esposo que tenía, era una niñita que ella tenía que Bueno. no era muy limpio. Mamá. Y la nena se llamaba Hortensia, justamente. Como mi mamá había tenido una nena que pensé que tenía yo. Bueno, la cuestión es que Luis la llevó a la casa, a ella para que conociera a mi madre, y yo la nena. Entonces no sé por qué razón ella tenía que hacer no sé qué cosa. Ya, no sé. No tenía con quién dejar a la niña. Entonces se la dejó a mi mamá. Mi mamá tenía poco, bueno. Y ahí me acuerdo que nosotros las grandecitas, nosotros las cuidábamos, le dábamos la comidita, la cambiábamos. Era niñita como la Abby, que le daba los 3 añitos. 12 añitos. Muy bonita la mocosa. Nosotros se la cuidamos mientras ella hizo lo que tenía que hacer. O por un tiempo la podía tener ella, no sé por qué razón, pero la tuvo en una de como un año. La cuidó y la cuidó. Porque ella, aparte de tener tantos niños, ella odiaba los ajenos también. Y así crió a los niños de la vecina, que eran hija, era el Toto, que todavía vive, el Sánchez, Toto Sánchez. Ignacio Santo. De Santo, Sánchez. Ignacio Santo. Santos. Y el hermano más chico, creo que ha fallecido, no sé. Era otro apellido porque era de otro padre. Tenía otro apellido. Santo, esa se llamaba Isidro la madre. Y bien pegada a nuestra casa, nos dividía por de la edificación de la casa al fondo de un alambrado. Vivíamos juntos ahí. Bueno, cuestión que ella no tenía leche, tenía que alimentar al niño. Entonces mi mamá tenía mucho. Cuando amamantaba a Ramón, algo le sobraba leche. Mira que era un mamón, nada más, codo más que más, comilón que no dejé. Y le daba de mamar al niño de la, o sea, que se llama Santo, que se murió, Fernando Santo. Son los santos que tiene, uno que es el que tiene ahora, el
Toto, que le decimos que es el... Está allá en el acceso, allá que dice Santos ahí. Beltrán, ahí. Bueno, hay uno en Beltrán. Beltrán. Y termina eso de Belmedio y empieza Beltrán, por ahí. Sí, pero hay otro Santos que está acá también, ahí en el acceso. Bueno, este es el más chico. Ah. Este creo que ha muerto, no sé. Este era hijo de otro esposo. Ella se quedó viuda de Santos. Se casó con Sánchez. Entonces, por eso este otro es Sánchez. Así, con ese otro tuvo un niño y una niña. Que la niña era la más chica. Que también casi más la quiere mi mamá, que porque ellas tenían negocio, tenían almacén grande. También más bien era un collarón, porque vendían todo lo que era madera y cosas, bolas, muchas cosas. Yo estoy con el cemento. Ajá. Bueno, y así eran las familias, eran muy amigas y llevaban muy bien. Y te digo, él ya le dio, junto con Ramón, a Fernando. Y después no sé si conmigo con la Marta, no sé. No me acuerdo bien si las tenía así seguido a este otro, a Toto, ¿cómo te dije que se llama? Ignacio, creo que. Ignacio, claro. Fernando era el mayor y Ignacio. Ajá. Ignacio era el padre de ellos se llamaba Ignacio Santos. El niño tenía el mismo. Bueno, entonces con ese otro de mi hermano lo dio a la par. Con el pecho ella crió los dos niños. Bueno, como siempre la pobre hacía tantos favores y era tan buena, esta otra se gustó y ya se tienen más amistades porque ya eran demasiado. Todos quería que tuviera mi mamá. Entonces, era muy buena, pero no era tan tonta. Amistades, pero siempre se comunicaba, siempre su negocio y mi mamá con el de ella y su pequeña familia. Entonces, y así llegamos hasta el año. Enfermó mi mamá muy embromada de hígado. Esa para mí, que fue la última pérdida. Yo no, a mí nadie me decía nada de nada, pero yo todo me trabajaba. Bueno, entonces internada y el yo a Mayo. A Mayo, José y José más chico. Y la Julia también, porque la Julia era chica. Entonces yo quedaba como mamá de casa y la mamá de todo eso. Ahí aprendiste a tenernos así. Más. La vida de nosotros siempre muy demasiado pobres, pero siempre pobres y siempre con lo justo, lo necesario nada más. Y Luis aquí empezó a ser más hombrecito, después se vino acá al frente, como te digo, todo el tiempo, y él mandaba llevar la plata a la mamá y todo, ayudarla para su hermano. Llegó, ya, me dice, fui a dar una tienda en la calle, porque
como teníamos un surco y vivíamos a media cuadra, le puedo decir que la estación de ferrocarril, teníamos un caballito muy manso que se llamaba Moro. Entonces yo manejaba el surco y lo tenía el tanto a mis órdenes al Moro. Una chica pobrecita. Bueno, entonces, como yo te digo, teníamos la estación de ferrocarril. Llegaban los trenes de acá de la ciudad, de otras partes, y allá no había ni autos de alquiler ni nada que ver. Entonces yo estaba con el científico, y primero estuvo estaba Ramón. Ramón ya después cuando se fue más grande, que tenía el empleo. Bueno, entonces como no tenía a quien mandar, como ya los pasajeros muchos conocían ya donde tenían surtido de alquiler, diremos, entonces yo iba a Santa Blanca, la Finca Arroz, lugares así cerca del pueblo que no tenían en qué ir esas personas y yo las llevaba. Después del bosque, después de la... Bueno, y ahí ya son penalidades. Creo que se fueron, nos fuimos dando vueltas como por Luis y yo fuimos muy compañeros. Todo lo que hacía Luis, yo estaba al lado de él ayudándolo. Si había que ir a buscar, como te digo, pasar los animales, si había que hacer alguna limpieza, si había que pintar, hacer alguna arreglo, estábamos los dos. Uno con la prensa, el otro con los clavos, otro con la máquina de pintura, eso pintando. Sí. Y yo los dos juntos. Como yo era siempre fui más alta, más o menos éramos como iguales, casi iguales con Luis, no era muy alto. Entonces te digo, muy compañeros, todos hacíamos compañeros. Entonces yo ya fui más grandecita que me llevaban allá de los Peña, como les conversaba yo, con mis primas, que nosotros le decíamos ya, por lo que ella ya era más de 20 años. Y entonces unas chicas. Entonces mi mamá nos enseñó a que le hiciéramos tía. Que fue la Clementina y la Leonor. La tía Carolina, la hermana mayor de viene una finca grande en Río Peña, en la importancia de tenían de todo, tenían contratistas, tenían tinta, hasta el trigo, sembraban trigo, tenían molino, hacían harina, y pelaban el trigo, y hacían todo. Hacían el almidón del trigo. Y después yo siempre que vas al centro te quiero, bueno, no vamos a abrir el centro. No importa. Te traigo algo, almidón de trigo. Averigüe si tiene almidón de trigo, compramos. Compras por todas esas cosas. Bueno, y el almidón de trigo es muy finito, ¿no? Más fino que la maicena. Muy suave. Parecido, pero no es igual. La maicena es de maíz. Y otro es de trigo. Sacaban del corazón del trigo. Bueno, y también en esta finca se hacía de todo. Y había una finca grande que había de todas clases de frutales. Las cerezas, las peras, duraznos y todas especies, frutillas,
y los blancos y los negros, de todo. Y eso pertenecía entonces a los... A la finca de mi tía Parmenia. Parmenia Díaz. de los Díaz. Bueno, pero... Mi hacienda la, los abuelos de la actitud y la chiquita. Mami, para que no nos vayamos del tema porque está el otro video, que habla todo sobre la abuela. Una hora sobre el abuelo. Y ahora, bueno, es más que nada sobre el abuelo Francisco. Bueno, el abuelo Francisco siempre estuvo a remunerarlo bien. Ahora, para el lugar de mi papá, se llevaba la hacienda, se llevaba la casa de mi mamá. Entonces, cuando ya no se pudo con tantos niños, con el negocio no daba para tanto. Entonces, papá, incluso está buscando aquí, a diferenciar de mi papá. Entonces ya él tenía su sueldo, su beneficio. Con eso nos mandaron a las dos niñas más grandes, que era Marta y yo, al colegio, María Auxiliadora de vamos, ahí hicimos toda la primaria y yo empecé la secundaria, pero después ya nos vinimos a Mendoza y ya no seguí más. Ay, mira, hay tantas cosas que contar ahí. Y estar hasta las 12 de la noche. Del abuelo. Del abuelo y de la mamá. Entonces mi abuelo, si querés lo contaba otro día. Mi papá trabajaba en el ferrocarril en Vías y Obras, que se llamaba, que era un grupo de hombres, de obreros, que se corrían las vías y arreglándole todo perfecto. Arreglando las vías. Pero tan pronto, de una manera, los mandaban, por ejemplo, a Río del Medio, Almira, Mabascala, en fin, a cualquier lugar que necesitaban los arreglos, el trabajo de ellos era eso. Y iban en una... el nombre me da risa. Zorras. Una zorra que era una plancha así de madera grande. Y ahí iban, se llevaban todas las herramientas y todas estas cosas. Y iban los obreros ahí y lo manejaban como a palancas así. Bueno, y en esas se iban a todos los lugares donde los llamaran, serían como si llamaba la ambulancia, por ejemplo, llamaban los bomberos, en fin, yo andaba en sus... Ay, Dios, bueno. Y mi papá era al último, bueno, no, al último más o menos, era el que llevaba una mula, ya tenían una mula. Ya amaestraba en ese para trabajar en eso. Entonces, la mula tenía la montura y una bolsa de cada lado de tornillos, tuercas, todas estas cosas. Y ahí montaba mi padre. Bueno, y él ayudaba a tirar la zorra porque era muy pesada con tanta gente y herramientas y cosas que tenían que llevar. Algunas maquinarias que habían en ese tiempo, no sé. Bueno, y él iba adelante en la mula con la lenoa, tiraba la zorra.
Y así, en ese trabajo, tuvo 2 accidentes muy grandes. En el último, salió todo quebrado, quebrado el brazo, las piernas, las costillas, estaba la miseria, hasta la cabeza lastimada, porque se dio vuelta la soga, lo tironeó el animal como la tiro ahí, el tornillo y todo eso, cayó sobre las piedras, sobre las vías, me imagino lo que había sido. La cuestión que lo trajeron, lo llevaron al hospital y lo trajeron a la casa, todo enyesado por todos lados, vendado por todos lados. No sabíamos si era el papá o qué lo que era. Ese fue el último accidente que ya después no podía casi trabajar, pero seguía trabajando. No, porque criaron todo el montón de muchachos. Y ahí ya trabajando Ramón, poco aportaba Ramón, otro poco Luis. Y la mamá con su negocito. Y cuando venía el campamento con el grupo tenía un nombre pero no me acuerdo, de peones, de trabajadores, armaban carpas y ahí estaban a lo mejor un mes, 2 meses, 15 días, depende del trabajo que tenían que hacer, el tiempo que tenían que estar. Ahí ninguno se podía ir a su casa, unos vivían en Palmira, la mayoría vivían en Palmira, en Marcadas, lejos. Entonces, mi madre era el que les hacía la comida, eran pensionistas, como le llamaban antes, a los hoteles le llaman, ¿cómo le llaman? Clientes, ¿verdad? Bueno, eran pensionistas, se llamaban. Entonces ya les hacía la comida en nuestra casa. Venían todos a la casa a comer. Teníamos otro salón grande y ahí estaban las mesas. Y aparte les lavaba la ropa. Porque ellos no podían ir a sus casas. Algunos se lavarían todos los días, se bañarían, se cambiarían. La cuestión que ella siempre tenía ropa que lavaba ahí, se la lavaba, las planchaba, dobladita, hasta que empaquetadita. Con eso ella no ganaría mucho en ese tiempo, pero ella se ganaba otro sueldo aparte de eso. Y la comida lo mismo, se la cobraba al día o al mes, según el tiempo que estuviera. O por quincena. Y cuando salían, porque a veces se iban, por el día se iban. Por ejemplo, se iban a Palmira, o que se iban a La Paz, o que se iban a lugares rojos y listo. Entonces, de ahí se iban a la mañana y volvían a la tarde. Entonces mi mamá les preparaba la comida. Y mi padre se las llevaba en unas arcas de madera, así. Tenía la comida preparadita, el pan, todo en las ollas. En las ollas. Así les llevaba la comida y seguían siendo, eso seguro, pagarían por mes la comida, qué sé yo. La cuestión que aunque no estuvieran, igual tenían que hacerles la comida, aparte que les daba, creo que la cena no les daba el almuerzo, desayuno y almuerzo. Y en la noche preparaba la comida para otro día, casi. Yo no sé cómo se las hace, porque no tenía nadie que le ayudara nada más que nosotros,
mocosita. Bueno, pero vos también has sido así, así que... Y sí, yo ya desde que tenía ya 8 años por ahí, ya que, o 6 años, ya no me quedaban, me llevaban a Rodríguez Peña, pero solamente en las vacaciones. Durante la escuela estaba en casa. Entonces ahí es donde le ayudaba a mi mamá y todo. Y la Marta, pobrecita, que fue siempre. Aparte del carácter, yo no sé por qué era así, siempre estaba así. Pero no voy a poner. Sería tímida, demasiado tímida, No, introvertida. yo siempre la recuerdo así, siempre la calladita. Y no quiso tampoco terminar el primario. ¿No? Yo terminé, pero la Marta no creo que sexto grado no lo hizo. Entonces era hasta sexto grado, ¿no? Pero eran las más unidas entre ustedes. Y sí, porque éramos las dos mayores. Y yo era el... No, ¿cómo? ¿Qué van a decir tus sobrinas ahora? ¿Tu sobrino? O sea, que era... ya era la que la cuidaba. Ah, yo creí que... La defendía, le tapaba las cosas también. Porque por ahí no sabía hacer las cosas. Yo iba un grado menos, pero siempre escuchaba a otro que yo le ayudaba a hacer los deberes. Éramos una sola, dos hermanas muy unidas. ¿En qué quieren? Pero los que trabajaban la plata más o menos que entraba a la casa, pues, con un hermano, otro, pues, lo que hacía mi mamá y todo. Nosotros no teníamos gasto de escuela, porque las monjas no nos cobraban como a las demás. Las artesanas, las Pupilas. bueno, las que íbamos de la casa todos los días, íbamos y veníamos, pagábamos muy poco. Pero como la mamá no tenía para entonces la monja ella le hacía cosas, le mandaba cosas con nosotros para contribuir al colegio, y de paso nosotros no pagábamos, íbamos las dos externas, eran, y eso es lo que teníamos gratis el pase, el boleto que se llamaba pase para todo el año, en primera clase, no pagábamos nada, porque éramos ya desde lo vean. Era cuando pasaba ¿cómo se dice? El pase, el boleto y... Ahí donde pasaba el guarda. El guarda y el inspector. Ajá. El guarda era el que miraba todo lo de... El inspector era el que pasaba revisando si habían traído los abonos, si habían pagado los que no. Bueno. Entonces se paraba en la puerta y estaba pase, boleto y abono. Ay, yo, alerta, buscando el avión, buscándola. Nani, ahora que te estás acordando volvemos de nuevo al ferrocarril. Contame del abuelo. Que, bueno, él llegó allá a Mar del Plata, ¿no es cierto?, al puerto. Entonces él tenía 12 años. No, después del puerto, no, en el centro de Buenos Aires, el puerto, está el puerto principal donde llegaron todos los barcos. Y bueno, pues en Mar del Plata. Pero no en Mar del Plata. No en Mar del Plata, bueno, no importa. No me voy a acordar yo, ¿cómo se llama? Puerto Madero. No sé cómo se llama, vamos a ver, el barco, ¿cómo se llama? El nombre,
Bueno, pero él llegó solo, solito, su alma. polizonte, en una palabra, y fue, como estás contando, era mellizo con una mujer que quedó allá en Arabia. Al tiempo tuvo la noticia que había fallecido su hermana. Y vos me contaste de que, bueno, él estuvo ese tiempo en Buenos Aires ahí, pero él no contaba nada No, de su vida. De su vida en ese tiempo. Que yo sepa, no sé así. Le habrá contado a mi madre, no sé, pero posiblemente. Cosa entre ellos. Y él volvía a Buenos Aires o algo así. casi todos los años yo se iba a Buenos Aires y iba y volvía. No tenía el pasaje gratis. Y nos traía a nosotros. Jalaue. Y ¿cómo se llama ese otro? Bueno, me acuerdo el nombre. Balcrave. Jalaue es ese que de hojita que viene con miel. Sí. De Jalaue. Y había otro que eran como bomboncitos, bomboncitos que venían en azúcar impalpable, en cajita. Y era como si eran las gomitas que vienen ahora, parecidas, pero más tiernita. Eso nos traía todo dulce. Como éramos un montón, siempre a la abuela tenía que llevar una bolsa de playa. Bueno, pero se iba, pero el pasaje, mi mamá también tenía el pasaje, los dos tenían el pasaje, y nosotros también, ¿viste? Todos teníamos pasaje, pero no fuimos nunca, ni mi mamá ni nosotros. Pero mi mamá nunca tuvo tiempo de salir. ¿Y él no tuvo ninguna comunicación, nada con algún pariente, algo allá? No. Después de los muchos años, cuando nosotros ya vivíamos en Dorrego, llegó el tío Sayac, David, y su familia. Y vinieron a visitarlo al papá y a la casa ahí en Dorrego. Ahí los conocimos a todos. Tenía 5 hijos, o sea, tenía 4 varones y una niña. El mayor se llamaba, creo que me dijeron que había fallecido, Abud se llamaba el mayor. Abud Daurich. Abud Daurich. O el otro se llama, no sé, Frankie Daurich. Después el otro hay una vida que otro que se llamaba José, como el padre. Y falta uno, no sé. O eran 4, no sé. Y la hija se llamaba Amelia. Amelia Daurich. ¿Cómo es? ¿Daurich o...? Daurich. Ajá. Y el tío se llamaba José Daurich, pero árabe Sayah. No, porque en Medrano habían unos Daurich. Sí, hay los Daurich. Esos son Daurich. Ah. Con W. Bueno, entonces que los únicos parientes que conocimos de parte de mi papá. Las primas. Pero no me comentaste algo de ellos, tío Luis. Entre ellos, entre la familia, nos decían tíos, nos decíamos tíos. Pero eran primos de mi papá, pero de 3 abuelos atrás, no sé cómo era que ellos tenían la familia. Sí, porque van respetando la familia. Van respetando. De abuelos, bisabuelos. Y te van diciendo primos entre ellos, algo así. Sí. Familias así de lejano, o sea, de abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, y sí.
3 abuelos, serían 3 abuelos, o sea, 3 familias de una pareja hasta la última que serían nosotros, serían. No, nosotros, papá. Parentesco muy lejos, pero ellos se querían mucho y eran primos de ellos. Y a nosotros le decíamos tío, y ella a nosotros tío, está bien. Está bien. Bueno. Entonces ya estábamos en Torrego, ya era 1942, ya creo que era. Varios años. Yo ya tenía 16 años. Algo me contaste vos de un pariente que apareció, que... Ah, del primo ese que escribió, ¿cómo era? Era un sobrino de mi papá, que según decía que era hijo de la tía, que era melliza de él, hijo de ella, que quería venir a la Argentina y que quería venir a vivir con nosotros, y qué sé yo. Pero, como Luis era un vivo, no vivo, era el defensor que defendía a la familia, ¿verdad? Que llevaba a la familia enteramente. Inteligente. Porque mi papá no tenía esta habilidad. Ya era viejo, entonces ya 60 años por lo menos. Entonces él dice, este es un vivo, a venir a vivir a Costilla nosotros, y capaz que hasta llevárnoslo lo más que pueda. Él pensó así, ¿viste? Sí, prejuzgó. Sí, prejuzgó, justamente. Es una costumbre que lo tienen algunos de tus hermanos. Claro, todos están agarrados. Por eso que se quedaron con la parte que les correspondía a ustedes. Claro, porque en primer lugar, las cosas se hicieron porque Luis era el más responsable. Entonces, como el más responsable, entonces mi mamá le daba todo que lo firmara él, que lo hiciera él el trabajo. Pero él tenía amigos abogados, amigos contadores, etcétera. Entonces, en fin, ya él siempre siguió estudiando, nunca estuvo, se quedó con el primario, con el secundario, ¿me entendés? Tenía un montón de títulos todos así, como los cursos que has hecho vos, cursos de 3 meses, cursos de 1 año, cursos de 6 meses, y así llegó a ser martillero público. Entonces, como él era el que más entendía, y el gordo era nulo, porque no creo que ya ni siquiera el primario tenía. Nosotros éramos chicos, todos. Entonces, el único que podía ayudarle a ella en esas cosas, porque ella era muy inteligente, no podía poner las cosas en nombre de ella. A lo mejor, no sé cómo sería eso, ¿no? La cuestión que el que le llevaba la batuta era Luis. En todas las cosas, de lo que sea el alimento, el sustento, el trabajo, la escuela, todo de todo. Entonces, se entendía de todo. Todas fuimos al colegio, la Julia fue al colegio pago, hasta tampoco no terminó porque no quería estudiar, ¿viste? Entonces llegó, no sé si el 3er año, 4º año, no sé. Y ella iba al colegio, no sé, que está enfrente de la Plaza Buenos Aires. No, estaba hablando de la Plaza Sarmiento, mamá. Sarmiento. Colegio Sagrado Corazón.
Corazón. El Sagrado Corazón. Ajá. Bueno, ahí fue, ya ahí iba ya al secundario. Pago, para que era pago, lo pagaba Luis, todo lo pagaba, la plata toda la manejaba Luis. Hasta el último momento, hasta que yo me casé, él me daba la plata a mí para el día, para la comida, para el día, para otro día lo mismo y todo eso, todo eso. Él llevaba la plata, ¿entendés? Que trabajábamos todos. Pero ninguno recibía sueldo. Él si había que comprar ropa, había que comprar lo que fuera, compraba eso. O sea que eso que vivió con esa mujer que ya era casada, más grande que él, lo vivió bien, parece. Sí. Era más claro, esas cosas parece. Bueno, mami, vamos a cortar ahora, después otro día continúas aclarando. Por eso, no hay que pensar tan mal de Luis, porque yo sé que él no lo ha hecho con ninguna mala intención, sino las cosas se dieron de una manera o de otra. Ni de Luis ni de ninguno. Ahora de los herederos, incluyendo uno, es distinto. Pero acá, lo que vos me habías dicho a raíz de lo que vemos en el, bueno, desde que abro ese Facebook, de todas las cosas que vienen pasando, y vienen escribiendo y diciendo y esto, vos fuiste lo que me dijiste ahora de hacer este video, bueno, en una palabra ya está. Claro, el eje de la familia era que siguiera yo, porque yo era la que llevaba la casa en todo lo que fuese, Bueno, pero todo lo demás. Pero la que estaba también en mayor conocimiento. Claro. Mi mamá a mí todo lo que yo sé me lo contaba mi mamá a mí. No me lo contaban los demás. Mi mamá me lo contaba de todas esas cosas. Éramos con las que más conversábamos. Porque ya te digo, la mamá también es, porque pobrecita, ahora sí yo la tengo en la historia hablando mal. Tenía un perfil muy bajo, distinto. Y ya la beba por ahí nomás. Y la juega menos que más. Así que la que tenía que parar bandera, quisiera o no quisiera, tenía que ser yo. Pero como yo era la más entera, sí, yo la más. Que era seguramente más parecida a mi mamá, no sé. Más emprendedora, más. Yo sabía, había que hacer esto, si la mamá me decía hay que hacer esto, se hace así, yo lo hacía. Yo buscaba las soluciones, no te quedabas ahí. No les daban trabajo a ella, sino que aprendía lo que ella hacía. Es lo que yo pienso que he hecho, porque para mí ha pasado la vida así, muy arriba. Sí. Bueno. Porque he querido hacer todo y he sido muy curiosa. Yo quería aprender todo lo que yo pudiera aprender, lo aprendí. Y como no tenía dónde ir que me enseñara, no tenía quien me enseñara, lo hacía yo de mi mismo idea, de mi cabeza, va. Tengo a alguien a quien salir, menos mal. Y, por ejemplo, la costura, a mí nadie me dijo hay que poner así, nadie, yo me di como, hay que tejer, bueno, yo me puse con algo hasta que me salió a tejer. A bordar, eso sí fui a aprender, a bordar a máquina. A bordar a mano ya sabía porque en el colegio ya nos enseñaban a bordar, ahí aprendí a tejer crochet. Y a telar. Pero no me gustó nunca, así que nunca lo hice. Lo hice en las labores que había que hacer en la escuela, pero más de eso ya. Bueno, así. Despediste. Después de la comida, yo lo que veía hacer, veía que hacía la mamá. Cuando yo le preguntaba a la mamá, me decía,
Le decía, mamá, ¿qué hago hoy de comer? Nos decía, ¿cómo es que me decía? Huevo duro y ensalada. El otro día, mamá, ¿qué hago de comer? Huevo duro y ensalada. Porque nunca me decía lo que hacía, así que me la tenía que ingeniar, fuera como fuera, y con la plata que tenía que comprar y ahí Manejar. y de paso guardar. Ahorrar. Tenías que aprender a ahorrar. Claro, porque porque chicos, a veces los chicos necesitaban alguna cosa, o nosotras necesitábamos una cosa, entonces ella iba a la sala de nosotros y compraba lo que era necesario. y los Sin chicos, esperar ni pedirle a Luis que lo de aquello, porque claro, yo ya tenía este ahorrito. Bueno, cosas que se aprenden de por sí. Y sí, pero no todas lo aprenden porque no todos pasan por algo similar a lo que Claro, vos. seguramente siempre viviendo en la pobreza, no pobreza, pero siempre a lo justo. Ajá. Al día. Comida no nos faltó nunca, gracias a Dios, teníamos abundante comida. Preguntarle al gordo si tenía comida. Ese comía, qué lindo que comía. Pero era hermoso el tío, ¿no? Qué Tenía corazón. su corazón. Era igual que mi mamá. Mm. La misma forma de ser, el mismo sentimientos, ese corazón que tenía para todo. En cambio, Luis no, ya fue más algo, más rapa. Más agachado. Mm. Bueno. Y así, en las mujeres, yo creo que yo también saqué todo de mi mamá, pero también algo de mi papá, porque uno no va a negar la sangre. Porque mi papá era un hombre muy inteligente, pero no tenía impulso, no sé, no tenía Iniciativa. iniciativa, esas cosas de busca como era Luis, que Luis no se iba a morir nunca de hambre, porque se sacaba de donde metía la mano, sacaba. Y en este caso, que son tus hijos, escúchame a mí, tus hermanos que criaste, bueno, no está mal la palabra, fueron como tus primeros hijos. Sí, pero ya no quedaron tan bebés. Claro, pero Ya tenían 12, 12, José 11, José, no, 10 y 8 Mario. chicos todavía. Entre 7 y 8, porque se llevaban 3 años. Ese ya fueron criados directamente por mí, porque de mi mamá ya no aguantaba más. Ya. Su cuerpo ya dijo basta, y que ese maldito hígado se lo llevó. Que vendría a ser cáncer lo que tuve, ¿eh? Fue cáncer. Cáncer en el hígado. Bueno. Saludar y contar, porque vos estás estrenando algo. A ver, ¿qué estás estrenando, Sarita? Estoy estrenando una chopa que me ha hecho mi nieta Sofía. Un mandala. Me ha hecho con pinturas por su mano. Es un mandala eso, mamá. Se llama un mandala. Que yo no le entendala. Las horas llagas, no entenderlo al mandala. Al mandala. Bueno. Bueno. Un beso para todos. Espero que les haya gustado la historia. Muy alegre, ¿no es? Pero vida al fin. Yo la he vivido con alegría sin ser.
Ujú. Por eso quizás Dios me está regalando los años que me ha regalado. Y bueno, si alguno está desconforme, Si a alguno no le gusta la historia, que la borre. chao. El nombre de la melliza de mi papá se llamaba Haye Charash. Ujú. No.